Bien, pasemos a continuación al tema nacional, ¿no? Bueno, justamente el 17 de octubre, a 20 años de la heroica gesta en Bolivia que expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que se llamó Guerra del Gas, lo que fue este octubre rojo, este octubre prácticamente revolucionario, donde el pueblo trabajador se hizo dueño del país en las calles. Bueno, a 20 años de este hecho, que todavía no se han solucionado los principales planteamientos, como era el tema de la nacionalización sin indemnización, la recuperación de los hidrocarburos, la expulsión de las transnacionales, por un lado, y por el otro lado una revolución, una reforma agraria que le quite las tierras a los terratenientes que no aportan en nada al país y que más bien viven como parásitos del Estado y que además son los que más se enriquecen y los que tienen poder para reclamar incluso en el país y que lideran el país, que se les quite las tierras de estos señores y que se les pueda dar a los campesinos. Bueno, nada de eso pasó en estos 20 años. El MAS justamente trabajó Evo Morales para que eso no suceda y también Arce, ¿no? Como su ministro de Economía. Bueno, entonces este 17 de octubre eligieron esa fecha, tal vez para tratar de que se olvide más el tema de lo que fue octubre, para hacer el cabildo de Arce, ¿no? Que muestra y marca una división total entre Evo y Arce, ¿no? Y bueno, y todos sus afines, ¿no? Entonces, esto fue en respuesta al Congreso del MAS realizado en el Chapare por Evo Morales, donde lo ratificaron como líder y candidato para las próximas elecciones, mientras que en este Cabildo de Arce lo que hicieron es desconocer ese Congreso, plantear que van a llamar a otro Congreso del MAS y, bueno, apoyar las medidas en general que está realizando el gobierno, ¿no? Y la política general que está realizando el gobierno. Lo interesante de esto, además, como comentario general, es el rol que juegan aquí las organizaciones sociales, los sindicatos, pero que prácticamente están estatizados, ¿no? Que han sido divididos, corrompidos, cooptados por el Estado, y ese es el caso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y cuando hay un conflicto laboral, cuando hay abusos patronales, cuando hay despidos, cuando se habla de temas centrales para los trabajadores, como es la ley de pensiones, etcétera, no aparece, ¿no? Pero sí está en primera plana en este tipo de actos y como tal, Guarachi estaba de la mano con Arce ahí en primera fila, dándole su apoyo y todo su respaldo, y lo mismo de otras organizaciones, ¿no? Y al igual que lo hicieron con Evo Morales anteriormente, incluso brevemente en algunas reuniones con la misma Áñez, ¿no? Entonces realmente eso muestra la degeneración de estos dirigentes, de esta burocracia sindical que realmente impide la organización del pueblo trabajador y que tienen que ser expulsados de nuestras organizaciones para que se puedan retomar y recuperar estas organizaciones para ponerlas al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y realmente resalta mucho esto por el servilismo que estos mismos personajes tenían hacia Evo Morales, y ahora que el poder está en manos de Arce, hacia Arce, ¿no? O sea, realmente es impresionante cómo siguen al que tiene el poder, ¿no? Y realmente muestra la total degeneración y bueno, que realmente los trabajadores del país no tienen nada que hacer con esta gente, ¿no? Bueno, el otro es de que básicamente en ese cabildo apoyaron y aplaudieron y prácticamente fue un cabildo de apoyo general a Arce, donde señalaron varias medidas, que es justamente lo que está haciendo básicamente Arce, ¿no? El tema de la campaña de industrialización con sustitución de importaciones que hace el gobierno, pero que ya lo hicieron en cierta forma durante el gobierno de Evo Morales, pero que en el marco del mercado, sin una verdadera planificación y respetando a los grandes empresarios, ha generado muchos fracasos, ¿no? Como se dijo, grandes elefantes blancos, fracasos terribles, ¿no? Como el tema de textiles, por ejemplo, con lo que fue Natex, etcétera, donde sin haber un plan, sin haber una posición estatal que rompa con la lógica del mercado, más bien poniendo a empresas estatales a competir en el mercado con transnacionales y otras empresas, significa, digamos, un sinsentido, ¿no? Que justamente derivó en grandes pérdidas millonarias en el país, ¿no? Bueno,
necesariamente tuvieron que hacerse algo de eco de los problemas que están pasando, pero sin plantear ninguna solución, ¿no? Justamente llegaron a mencionar el problema del agua, que se tiene que hacer algo al respecto, pero así nomás, sin plantear una verdadera solución de fondo. Y de ahí temas centrales del país, como los problemas de la oligarquía, los problemas de las transnacionales, ni una palabra, ¿no? Ninguna palabra respecto a la intromisión y el tema del imperialismo en el país a través de sus transnacionales, el tema de la tierra que está en manos de la oligarquía terrateniente que no paga impuestos, nada, ¿no? Entonces realmente eso muestra cómo en general están ligados a todo este tema, ¿no? O sea, y son serviles las organizaciones, los dirigentes de estas organizaciones sociales que están prácticamente destruidas por el gobierno desde la época de Evo, a esto, ¿no? Sin plantear las necesidades, sin plantear los problemas del pueblo trabajador, simplemente siguiendo en coro lo que ya está haciendo el gobierno, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que tenemos que ver. Y esto genera una crisis política importante en el país, donde, bueno, ya aparecen dos más, ¿no? Una división del MAS. No sabremos si se presentarán de esa forma en las elecciones. Seguramente va a haber todavía una pugna y una pelea por la sigla. Eh, y se está abriendo un nuevo escenario donde va a haber nuevamente un multipartidismo, entre comillas, pero de posiciones muy similares, ¿no? Tanto como las dos variantes del MAS, quizás surja alguna más por ahí, y la derecha tradicional, que no expresa nada diferente, ¿no? Total respaldo a los transnacionales, total respaldo a la oligarquía y continuidad con todo eso, con el saqueo y destrucción del país, ¿no? Entonces, en ese marco, se plantea, ¿no? Necesariamente necesitamos una alternativa, necesitamos que haya una voz de los trabajadores en todos estos espacios. Y bueno, obviamente la ley electoral, la ley de partidos impide esto, ¿no? Está hecha justamente para garantizar el monopolio de la política en manos del MAS y sus eh, cómplices o socios de la derecha tradicional, ¿no? Como fue Carlos Mesa, incluso el mismo Camacho, ¿no? O su organización de Camacho, ¿no? Eh, entonces, en ese marco, nosotros tenemos que pelear desde el punto de vista de los trabajadores, de los pueblos originarios, nuestros hermanos campesinos, los obreros tanto de las distintas ciudades, de los distintos espacios, todos los trabajadores del país, los gremiales empobrecidos, intelectuales, la juventud, las mujeres, los jóvenes, eh, por una alternativa propia, una alternativa que realmente plantee y ponga en pie nuestra voz, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer desde el Partido de los Trabajadores, ¿no? Levantar y fortalecer una alternativa de este tipo, planteando la unidad con todos los que estén dispuestos a luchar frente a esta falta de alternativas que nos está dejando el país, ¿no? Y esta ausencia incluso que es algo grave, ¿no? O sea, que no se habla de los grandes problemas del país y simplemente todo termina siendo prácticamente una pelea de pegas. Justamente en el Cabildo de Arce también hablaron de eso, ¿no? De los ministerios, los viceministerios, que hay que cambiarlos, básicamente para desplazar a quienes apoyan a Evo Morales y meter a su gente, ¿no? Bueno, esa es la pelea central en el MAS. Muy parecido es lo que plantea la derecha, prácticamente una pelea de pegas, quién se distribuye, quién tiene las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, y no hay ninguna discusión de fondo de cuál es la situación del país y qué medidas se necesitan, qué políticas, qué planes para realmente sacar el país adelante, quitarnos todo este problema de la pobreza, cómo solucionar el problema del agua, cómo solucionar el problema de los incendios, cómo solucionar el problema de los saqueos, del saqueo histórico que vienen realizando las transnacionales en el país, ahora que se viene y que se está planteando y que el gobierno está trabajando directamente para que este saqueo continúe en el tema del litio, todo el modelo extractivista que nos deja destrucción, contaminación y se lleva las riquezas del país, ¿no? Bueno, entonces ese tipo, una alternativa que plantee y discute y tenga una solución para todos estos problemas, es lo que nosotros necesitamos, desde la expulsión de los transnacionales, retomando las principales consignas de octubre, la verdadera nacionalización sin indemnización de los recursos naturales, la expropiación a través de una reforma o una revolución agraria de la oligarquía terrateniente, con lo que se garantizaría salud, educación, fuentes de empleo y el tan anhelado desarrollo del país. No sé, Miguel, si quieres complementar algo. No, sí, sí, brevemente, como decías, una de las demandas es pelear por ministerios, pero no solamente para sacarlos de vista probablemente, sino también
ellos quieren una nueva distribución para tener más puestos en el gobierno de estas organizaciones. Es decir, están pidiendo pega, digamos, ¿no? De la Porque, burocracia. claro, sin un programa, porque obviamente sería importante que las organizaciones tuvieran representaciones para aplicar un programa distinto en el país, pero eso no lo plantean. Entonces, ¿qué quieren? Empleos muy bien pagos, pega para poder robar el gobierno, digamos. Esto es lo que están pidiendo abiertamente. Y que Arce dijo que le va a cumplir, ¿cierto? Le va a dar pegas a todos, parece. Eso es lo que... Todos los dirigentes, ¿no? Claro. Y el otro aspecto, bueno, se supone que era una conmemoración del 20 años del 2003, ¿no? Ahora, no hubo obviamente ninguna demanda por recuperar los recursos naturales. Después lo vamos a ver en otro punto. Hoy uno de los recursos básicos ya no es solamente el tema del gas, que además se lo llevaron ya a la transnacional y queda poco, sino el agua. El agua, como fue en la guerra del agua de Cochabamba, pero ahora es un tema nacional. De esto, sí, hicieron, uno de los puntos dice, hay que ver qué hacemos con esto, pero ningún programa concreto. Porque no se trata de decir hay problema con el agua, eso lo dicen todos, lo dice también Arce. El Claro. problema es qué se hace para recuperarla, que eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Qué se hace? Porque no es solamente quejarse de problemas. Entonces, fue un cabildo sin propuestas de fondo, de ningún cambio, solo para apoyar al gobierno de Arce. Ese fue